Cuando dos oficiales la arrestaron, no tenían idea de que la volverían a enfrentar, esta vez en la corte, ante el juez que decidiría su destino. Era una tarde soleada en Fort Collins, Colorado. El parque vibraba con el sonido de niños jugando, corredores recorriendo el sendero y familias haciendo picnic bajo la sombra de altos robles. En medio de esta escena bulliciosa pero tranquila, una mujer negra estaba sentada en un banco cerca del estanque, con un libro de tapa dura sobre su regazo. Su nombre era Camille, una abogada muy respetada, que tomaba un raro momento para escapar de su exigente agenda. Estaba absorta en su lectura cuando el chirrido agudo de unos neumáticos quebró su concentración. Una patrulla policial se detuvo, en la acera, llamando la atención de algunos curiosos. Dos oficiales bajaron del vehículo, con expresiones severas que irradiaban autoridad. Sus miradas se posaron inmediatamente en Camille, la única persona sentada sola en el lugar. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», llamó uno de los oficiales, su voz cargada más de sospecha que de preocupación. Camille levantó la vista de su libro, su calma inquebrantable. «Por supuesto», respondió, cerrando el libro con cuidado. El segundo oficial se acercó un poco más, con un tono cortante. «Recibimos una llamada sobre actividad sospechosa en la zona. ¿Nos dice qué está haciendo aquí?». Camille arqueó una ceja, claramente desconcertada. «¿Actividad sospechosa? Solo estoy sentada leyendo». Mostró el libro como prueba, pero la mirada inquisitiva no disminuyó. «¿Podemos ver alguna identificación?», exigió el primer oficial. Su pulso se aceleró, pero se mantuvo serena. «No entiendo el motivo», dijo. «Es procedimiento rutinario», respondió el segundo oficial, aunque su tono decía lo contrario. La pequeña multitud que se había congregado comenzó a murmurar. Algunos curiosos, otros intercambiando miradas incómodas al percibir el desequilibrio en la interacción. Camille suspiró y metió la mano en su bolso, sacando la cartera. Al entregar su licencia de conducir, uno de los oficiales la tomó, escaneando la información con intensidad innecesaria. «Camille Johnson», leyó en voz alta casi en tono burlón. «¿Qué hace aquí, señorita Johnson?». Camille respiró hondo, intentando mantener la paciencia. «Vivo en esta ciudad. Vine a disfrutar del parque. ¿Eso es un problema?». Los labios del oficial se apretaron. «Ya veremos», respondió, devolviéndole la identificación. Pero en vez de alejarse, continuaron allí, haciendo preguntas que parecían menos rutinarias, y más un interrogatorio. «¿Siempre lleva un libro así?», esneeró uno de los oficiales. «¿Está sola o espera a alguien?», añadió el otro, con la mano descansando sobre el cinturón en un gesto deliberado e inequívoco. Camille había enfrentado incontables situaciones tensas en las salas de justicia, pero esto era distinto. La dinámica de poder era brutal y, el tono, amenazante. Lo reconoció demasiado bien. Aún así, eligió sus palabras con cuidado. «No responderé más preguntas a menos que me digan de qué se me acusa», dijo con firmeza. Su negativa pareció activar algo en ellos. El primer oficial dio un paso al frente. «No nos contestes con arrogancia», gruñó. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Y conozco la ley», replicó Camille con voz firme. «No la estoy infringiendo por estar sentada en un parque público, pero la razón no estaba en su agenda». El primer oficial agarró su brazo. «Está resistiéndose», dijo, aunque Camille no se había movido. «¿Qué están haciendo?», exclamó sorprendida. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Un hombre sacó su teléfono para grabar la escena. «Deje de resistirse», repitió el oficial, esta vez más alto, como actuando para la audiencia creciente. El corazón de Camille latía con fuerza mientras sentía el frío metal de las esposas cerrarse en sus muñecas. Intentó mantener la calma, aunque la humillación y la frustración ardían en su pecho. Los oficiales la condujeron hacia la patrulla, ignorando las preguntas de los presentes. Camille giró la cabeza hacia la multitud, encontrando la mirada de una joven que sostenía su teléfono. Por un momento, hubo un intercambio silencioso, una súplica muda para documentar la injusticia que se estaba desarrollando. Pero cuando la puerta del coche se cerró con un golpe, Camille supo que esa no era el fin de la historia, solo era el principio. Dentro del reducido asiento trasero de la patrulla, la mente de Camille corría a 1000 por hora.
Había pasado años defendiendo clientes, luchando por la justicia y navegando el sistema legal. Pero ahora estaba al otro lado. La absurda situación le golpeaba, pero no había humor en ella, solo ira. El viaje hacia la estación fue opresivamente silencioso, salvo por el crepitar de la radio policial. Camille miraba por la ventana, su reflejo fusionándose con el paisaje que pasaba. Sus muñecas dolían por las esposas que le clavaban la piel. En la estación, todo empeoró. El proceso de fichaje fue invasivo, humillante y diseñado para despojarla de su dignidad. La tomaron las huellas, la fotografiaron y la condujeron a una pequeña celda de detención con luces fluorescentes que zumbaban sin descanso. Disfrute su estadía, dijo con suficiencia uno de los oficiales mientras cerraba la puerta de la celda. Camille se sentó en el frío banco, con las manos apretadas en el regazo. Repasaba una y otra vez los acontecimientos en el parque. ¿Cómo había un momento tan pacífico derivado en esto? La respuesta era tan clara como amarga. Prejuicio. Pasaron horas antes de que alguien volviera a dirigirse a ella. Un joven oficial se acercó a la celda con una carpeta en mano. Señorita Johnson, se le acusa de resistirse al arresto y obstrucción a un oficial, dijo con tono plano. ¿Bajo qué fundamento?, preguntó Camille, su voz más aguda de lo que pretendía. Eso podrá discutirlo en la corte, respondió el oficial, dándose la vuelta. Exhaló lentamente, obligándose a pensar estratégicamente. Los cargos eran débiles, y ella lo sabía, pero también sabía que la batalla que se avecinaba no sería fácil. Casos como el suyo raramente lo eran. Finalmente, Camille fue liberada bajo fianza. Al salir de la estación, el aire fresco de la noche la golpeó como una ola. Un contraste marcado con el ambiente asfixiante del interior. Vio a su colega y amiga Marisa, esperando junto a la acera. Camille, se acercó Marisa con el rostro, mezcla de alivio y preocupación. ¿Estás bien? Camila sintió, aunque su cuerpo le traicionaba con un leve temblor. Estoy bien, dijo, aunque la palabra sonó vacía. Mientras se alejaban en el auto, Marisa no dejaba de mirarla, esperando que hablara. Finalmente, Camille rompió el silencio. No voy a dejar que esto pase, Marisa. No esta vez. La presión de Marisa en el volante se intensificó. ¿Qué estás pensando? Estoy cansada de que esto siga pasando, respondió Camille. Tengo las herramientas, el conocimiento y los recursos para luchar. Y lo haré. Esa noche, Camille se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de cuadernos legales y libros abiertos. Trabajó incansablemente, delineando una demanda por violación de derechos civiles contra los oficiales y el departamento. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por una determinación latente. A medida que los días se convertían en semanas, la comunidad empezó a unirse a su alrededor. El video de su arresto, compartido por la joven del parque, se volvió viral. Personas de todos los ámbitos le enviaban mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de injusticia. La resolución de Camille se fortalecía con cada correo, cada llamada, cada comentario. No luchaba solo por ella misma, luchaba por todos aquellos que habían sido silenciados, humillados o ignorados. Pero incluso, mientras se preparaba para la batalla en la corte, no podía predecir el momento en que la justicia tomaría un giro inesperado. Las semanas posteriores al arresto de Camille fueron un torbellino de emociones y trabajo incansable. Su bufete de abogados inicialmente mostró dudas, preocupados de que su caso público pudiera opacar su reputación cuidadosamente cultivada. Pero Camille no se inmutó. Explicó con calma, pero con firmeza, que esta lucha no era solo sobre ella, sino sobre sentar un precedente. El video viral había hecho más que difundir su historia, había generado conversaciones en toda la ciudad y más allá. Las imágenes de Camille, calmada pero desafiante mientras los oficiales la conducían a la fuerza, se convirtieron en un símbolo de resistencia ante la injusticia. Los reporteros comenzaron a llamar para pedir entrevistas, pero Camille rechazó todas. No le interesaba la atención mediática. Su enfoque era láser. Construir un caso que no solo responsabilizara a los oficiales, sino que también expusiera las fallas sistémicas. Eso permitía que ese comportamiento persistiera. Pero en la noche, cuando el mundo se silenciaba,
El peso de la situación se hacía sentir. Revivía el arresto en su mente. El tono desdeñoso, las esposas, los murmullos de la multitud. Pensaba en lo fácilmente que las cosas podrían haber escalado aún más. Esa idea le revolvía el estómago, pero también alimentaba su determinación. Una tarde, mientras revisaba sus investigaciones, Marisa llegó con comida para llevar. Camille apenas levantó la vista de su laptop cuando Marisa puso la comida sobre la mesa. «Has estado horas con esto», dijo Marisa con suavidad. «No tengo otra opción», respondió Camille sin perder el ritmo. Marisa se sentó frente a ella, estudiando su rostro. «Sabes que esto es más que una batalla legal, ¿verdad? La gente te está mirando ahora». Camille cerró la laptop y finalmente sostuvo la mirada de su amiga. «Lo sé», dijo con voz firme. «Por eso no puedo permitirme perder». La preparación fue meticulosa. Rebuscó en casos similares, extrayendo precedentes y reuniendo pruebas para desmantelar las acusaciones de los oficiales. Reclutó la ayuda de colegas de confianza, formando un equipo legal que compartía su pasión por la justicia. Pero no se trataba solo del tribunal. Camille también se comprometió con la comunidad. Asistió a reuniones públicas, escuchó a quienes habían vivido injusticias similares, e incluso habló en una universidad local sobre la importancia de la rendición de cuentas. Una tarde, mientras caminaba hacia su auto después de una reunión, un desconocido se le acercó. «Señorita Johnson», preguntó la mujer con timidez. «Sí», respondió. «Solo quería darle las gracias», dijo la mujer con voz quebrada, «por enfrentarlos, por defendernos a todos». Camille sintió que la garganta se le apretaba y logró una pequeña sonrisa. «Solo hago lo que puedo». El apoyo de la comunidad era una espada de doble filo. La empoderaba, pero también aumentaba la presión. No podía fallarles. Entonces, un día, su abogado la llamó con noticias. Los oficiales que demandaba habían presentado una moción para desestimar el caso. Camille lo esperaba. Era una maniobra habitual para retrasar el proceso, pero cuando su abogado le explicó los siguientes pasos, se quedó paralizada. «Camille», dijo con cautela, «debes saber algo más. Te han asignado como jueza para uno de sus casos el próximo mes». La ironía era abrumadora. Camille se recostó en la silla, asimilando la revelación. Había pasado semanas preparándose para enfrentarlos en la corte, y ahora el destino le otorgaba un tipo de justicia completamente diferente. Por un momento se preguntó si podría hacerlo, si sería capaz de sentarse en ese banco y mantener la imparcialidad. Pero luego pensó en todo lo que le habían hecho, en las personas que dependían de ella para tomar una posición. Esto no era coincidencia. Era una oportunidad para mostrar cómo luce la verdadera justicia. La sala del tribunal zumbaba con murmullos silenciosos mientras la gente entraba y tomaba asiento. El caso no era particularmente importante. Una audiencia interna por mala conducta, de 2 oficiales acusados de uso excesivo de la fuerza, en un incidente no relacionado. Para la mayoría, era solo un día más en el sistema judicial. Los 2 oficiales, Carter y Daniels, estaban sentados en la mesa de los acusados, vestidos con sus uniformes como si fueran armaduras. Se inclinaban uno hacia el otro, hablando en voz baja, con expresiones indiferentes, casi aburridas. Para ellos, esto era rutina. Otro obstáculo que superar. Otro caso para ignorar. Entonces, la puerta de la oficina del juez se abrió y la sala quedó en silencio. Camille entró al estrado, su toga negra fluyendo detrás de ella. Se movía con determinación, su expresión calmada pero imponente. Al tomar asiento, dirigió una mirada a los acusados. La reacción fue inmediata. El rostro del oficial Carter palideció. Sus ojos se abrieron en shock. Daniel se movió incómodo, apretando la mandíbula mientras luchaba por procesar lo que veía. Era ella, la mujer a quien habían humillado y arrestado en el parque. Camille permitió una breve pausa, dejando que el peso del momento se asentara en la sala. Luego, con voz clara y firme, inició el procedimiento. «Este tribunal está ahora en sesión. Por favor, tomen asiento». Los oficiales se sentaron rígidos, su compostura flaqueando. Carter susurró algo a su abogado, quien asintió, pero mantuvo la atención en Camille.
Por primera vez en semanas, Camille sintió la ventaja. Pero sabía que no se trataba de venganza. Su trabajo como jueza exigía imparcialidad, y eso iba a mantener. Sin embargo, la ironía no pasó desapercibida para ella ni para nadie en la sala. Mientras los abogados presentaban sus argumentos iniciales, Camille mantuvo la profesionalidad, escuchando atentamente y tomando notas, pero de vez en cuando su mirada se dirigía hacia los oficiales. Podía ver la tensión en sus hombros, cómo sus manos se movían ligeramente nerviosas. Durante un receso, Carter y Daniels salieron al pasillo, sus voces bajas pero agitadas. «¿Cómo es que ella es la jueza?», susurró Carter, frustración apenas contenida. «Esto tiene que ser una trampa», murmuró Daniels, negando con la cabeza. «No es una trampa», intervino su abogado. «Es una coincidencia, y deben mantenerse concentrados. Ella no es la enemiga aquí. Sus acciones sí». Pero los oficiales no escuchaban. Estaban demasiado consumidos por la naturaleza surrealista de su situación. Cuando la audiencia se reanudó, Camille permaneció serena, asegurándose de que el proceso se llevara a cabo con justicia y eficacia. Sin embargo, su sola presencia parecía inquietar a los acusados. Cada vez que les dirigía la palabra, ellos se movían en sus asientos, perdiendo confianza poco a poco. En un momento, durante el testimonio de un testigo, Camille sorprendió a Carter echándole una mirada furtiva. Su expresión no reflejaba desafío, sino algo más parecido al arrepentimiento, como si empezara a comprender la gravedad de lo que habían hecho. Al final del día, la tensión en la sala era palpable. Camille levantó la sesión con un golpe final de su mazo. «Reanudaremos mañana a las 9 de la mañana», anunció. Mientras la sala se vaciaba, Camille se quedó organizando sus notas en el estrado. Percibió el peso de las miradas de los oficiales, quienes dudaban junto a la puerta, claramente debatiéndose si acercarse o no. Al final no lo hicieron. Se marcharon en silencio, sus pasos cargados con la realización de que esto estaba lejos de terminar. Pero para Camille, el verdadero desafío no era la ironía del momento, sino las decisiones que vendrían, y si la justicia podría realmente prevalecer. A la mañana siguiente, la sala estaba llena. La noticia del giro inesperado se había difundido, atrayendo a una multitud mayor de lo habitual para una audiencia interna por mala conducta. Algunos asistían por curiosidad, otros para apoyar a Camille, aunque sabían que su rol como jueza implicaba imparcialidad. Camille entró con la misma calma y compostura, su toga ondeando mientras ascendía al estrado. Los abogados no perdieron tiempo y se lanzaron a sus argumentos. El fiscal presentó meticulosamente las pruebas contra los oficiales, exponiendo el testimonio de la víctima del incidente de fuerza excesiva. «Su señoría», dijo el fiscal, «las acciones de los oficiales no fueron solo un error de juicio, sino un abuso descarado de poder. Su comportamiento refleja un patrón de desprecio hacia las personas que juraron proteger». Camille asintió, absorbiendo cada palabra mientras su bolígrafo deslizaba sobre su bloc de notas. Su concentración era inquebrantable, incluso cuando los acusados se movían incómodos bajo su mirada. El abogado defensor se levantó para contraargumentar, con un tono medido pero tenso. «Su señoría, aunque reconocemos el incidente en cuestión, sostenemos que la situación se agravó por factores fuera del control de los oficiales. No hubo intención maliciosa, y creemos que no hay fundamentos suficientes para medidas punitivas». Mientras continuaban los argumentos, Camille no pudo evitar notar los paralelismos con su propia experiencia. Las excusas, las justificaciones, todo demasiado familiar. Sin embargo, apartó sus sentimientos personales, decidida a dejar que los hechos guiaran su juicio. Cuando llegó el momento de los contrainterrogatorios, la tensión en la sala aumentó. El fiscal llamó al joven Ethan para testificar. Su voz temblaba al relatar la noche en que fue derribado al suelo por los oficiales durante una parada de tráfico rutinaria. «Ni siquiera me dieron oportunidad de explicar», dijo Ethan, mirando nervioso entre abogados y oficiales. «Sentí que me declararon culpable antes de abrir la boca». El fiscal insistió. «¿Resistió las órdenes en algún momento?» «No», respondió Ethan con firmeza. «Tenía miedo, pero hice todo lo que me dijeron. No importó. Ya habían decidido». La
Sala quedó en silencio cuando el abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio. Intentó desacreditar el testimonio, pero Ethan mantuvo su postura. Camille observaba atenta, su expresión impenetrable. Luego llegó el momento esperado. Los acusados fueron llamados a declarar. El oficial Carter fue el primero en subir al estrado. Lanzó una mirada nerviosa a Camille mientras juraba decir la verdad. Su voz temblaba al responder las preguntas del fiscal. Oficial Carter, comenzó el fiscal. Ha sido acusado de usar fuerza excesiva en este incidente. ¿Puede explicar sus acciones esa noche? Carter vaciló, mirando a Daniels antes de responder. Creí que la situación se estaba agravando. Tomé una decisión. ¿Cree que sus acciones fueron justificadas? Carter se movió incómodo. En ese momento, sí. Pero ahora creo que podría haber actuado diferente. El fiscal insistió. ¿Diferente cómo? ¿No derribando a una persona desarmada y cooperativa al suelo? Carter abrió la boca, pero no dijo nada. Su silencio habló por sí mismo. Cuando fue el turno de Daniels, su actitud también fue tensa. Sus intentos por justificar sus acciones solo fortalecieron el caso del fiscal, destacando la incapacidad del oficial para asumir responsabilidad. Camille escuchaba con atención, sin mostrar emociones, aunque por dentro sentía una mezcla de frustración y compasión. A estos hombres se les había dado autoridad, pero la ejercían imprudentemente, dejando tras de sí un rastro de daño. A medida que avanzaba el día, quedó claro que las pruebas contra los oficiales eran abrumadoras. El alegato final del fiscal fue poderoso, instando al tribunal a sentar un precedente para que el abuso de poder no fuera tolerado. Cuando la defensa presentó su alegato de cierre, era evidente que estaban agarrándose de cualquier excusa. Sus argumentos carecían de convicción, e incluso los oficiales parecían resignados al resultado probable. Camille levantó la sesión, su voz firme al anunciar que la sentencia se daría a conocer la semana siguiente. Mientras la sala se vaciaba, Carter y Daniels permanecieron cerca de la salida, con rostros pálidos y demacrados. Por primera vez, parecían comprender la gravedad de sus acciones y la realidad de lo que les esperaba. Pero la justicia no era solo castigo. Era responsabilidad, cambio y asegurarse de que los errores del pasado no se repitieran. Una semana después, la sala del tribunal estaba en silencio. Cuando Camille entró para dictar su sentencia, todos los asientos estaban ocupados. La tensión era casi tangible. Reporteros se alineaban contra la pared trasera, con sus plumas listas, para capturar cada palabra. Esto ya no era solo un caso contra dos oficiales. Se había convertido en un símbolo de una lucha mayor por la justicia y la responsabilidad. La voz de Camille fue calmada pero firme al comenzar. El rol de las fuerzas del orden es proteger y servir a la comunidad con integridad, respeto y equidad. Cuando quienes tienen esta responsabilidad abusan de su poder, erosionan la confianza pública y causan daño que va más allá de la víctima inmediata. Este caso ha expuesto las consecuencias de tales acciones. Hizo una pausa. Sus ojos recorriendo la sala. Carter y Daniels estaban sentados en la mesa de la defensa, con la cabeza baja, el peso de sus palabras inconfundible. La evidencia presentada ha demostrado que los oficiales Carter y Daniels actuaron con fuerza innecesaria, ignorando los protocolos que juraron respetar. Sus acciones no solo fueron injustificadas, sino indicativas de un patrón preocupante que debe ser abordado. Camille describió las consecuencias: suspensión obligatoria sin goce de sueldo, participación en extensos programas de reentrenamiento y un registro disciplinario formal que los acompañaría. El fallo fue firme pero justo, equilibrando la responsabilidad con la oportunidad de reforma. Al terminar, Camille cerró el caso con un golpe decisivo de su mazo. Este tribunal queda suspendido. Los oficiales se levantaron, sus expresiones sombrías mientras se preparaban para salir. Antes de salir, Carter vaciló y se volvió hacia Camille. Su señoría, comenzó con voz apenas audible. Lo siento. No fue suficiente para deshacer el daño, pero era un comienzo. Camille asintió, reconociendo sus palabras, sin ofrecer absolución. Sabía que el verdadero cambio vendría de las acciones, no de las disculpas. Mientras la sala se vaciaba, Camille permaneció sentada,
tomándose un momento para reflexionar. Había visto cómo se hacía justicia, pero la victoria sabía agridulce. Por cada caso como este, muchos otros quedaban sin ser contados ni resueltos. Más tarde esa noche, Camille asistió a una reunión comunitaria en un centro recreativo local. La sala estaba llena de personas deseosas de compartir sus historias, sus frustraciones y esperanzas. Mientras escuchaba, sintió un renovado sentido de propósito. Una mujer mayor se le acercó tras la reunión, con la voz temblorosa por la emoción. «Gracias», dijo, apretando fuerte la mano de Camille. «Lo que hiciste en esa corte significa el mundo para nosotros». Camille sonrió suavemente. «Esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más trabajo por delante». La semana siguiente vio conversaciones significativas entre líderes comunitarios, fuerzas del orden y activistas locales. Camille utilizó su plataforma para abogar por reformas, enfatizando la necesidad de transparencia y responsabilidad en la policía. El caso había provocado un efecto dominó no solo en Fort Collins, sino en todo el estado. La gente comenzó a exigir cambios, impulsando políticas que priorizaran la justicia y la igualdad. Para Camille, el camino no se trataba de vindicación personal, sino de asegurar que otros no tuvieran que soportar lo que ella vivió. La lucha por la justicia continuaba, pero momentos como este le recordaban que el cambio, aunque lento, era posible. Mientras estaba en las escaleras del juzgado una tarde, observando a un grupo de jóvenes activistas reunidos para una manifestación pacífica, sintió una sensación de esperanza. El sistema no era perfecto, pero con suficientes voces, podía impulsarse hacia el progreso. Y eso, pensó, es el tipo de justicia por la que vale la pena luchar. Si crees en el poder de la responsabilidad y el cambio, suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiren acción y reflexión. Trabajemos juntos para hacer del mundo un lugar más justo.